En esta videolección vamos a abordar aspectos esenciales de tres conceptos que tienen mucha relevancia para la comprensión del derecho administrativo. Vamos a hablar del derecho, vamos a hablar del Estado y vamos a hablar también de la administración pública. En último lugar, haremos una breve referencia a lo que es la calidad democrática. Para entender bien lo que es el derecho, tenemos que tener en cuenta que todos los ciudadanos cumplen en su vida diaria multitud de normas, pero algunas de esas normas no tienen carácter jurídico mientras que otras sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues depende de los distintos sistemas normativos que esté cumpliendo en cada momento el ciudadano. Tenemos en primer lugar la religión, que se basa en el convencimiento personal, en lo que se llama una verdad revelada, y que impone ciertas normas de conducta a los ciudadanos. También la ética, que es el convencimiento personal de lo que es correcto y lo que no es correcto. Por supuesto, la moral, que se refiere a lo que es aceptable en una sociedad en un momento dado y lo que no es aceptable. La filosofía, que impone conductas desde la verdad, desde la sabiduría. Y por último, el derecho, que contiene elementos de todos los anteriores sistemas. Por ejemplo, la prohibición de matar estaría en todos los sistemas normativos que estamos viendo aquí. El derecho la asume. ¿Qué es lo que distingue el derecho de los demás sistemas normativos? Pues sobre todo que las normas jurídicas tienen un grado de certeza muy alto, mientras que los otros sistemas dependen más de la convicción personal de cada uno y pueden ser distintas para cada persona. Aquí nos encontramos con que las normas jurídicas son iguales para todos y tienen un gran grado de certeza. Son normas siempre escritas, al contrario de lo que ocurre con los anteriores sistemas normativos, y son normas siempre publicadas, puesto que no caben las normas jurídicas secretas. Y además, y sobre todo, la norma establece de forma muy clara cuáles son las consecuencias del incumplimiento de la norma, con lo cual el ciudadano sabe en cada momento a qué atenerse cuando decide incumplir una norma jurídica. El derecho es un conjunto ordenado de normas, pero no solo es un simple conjunto de normas, sino que constituye un verdadero sistema normativo, que es un sistema de carácter coactivo. Ahora explicaremos lo que es esto. ¿Por qué es un conjunto ordenado? Pues porque en ese ordenamiento jurídico se ordenan las normas según su importancia. La Constitución es la primera, la más importante, después vienen las leyes y por debajo, de forma subordinada, las normas que llamamos reglamentos. Es un sistema normativo porque tiene normas escritas, que llamamos leyes, pero también unos principios generales del derecho. Esos principios generales lo que permiten es interpretar de forma correcta las leyes escritas e incluso cubrir las lagunas que se pueden producir durante su interpretación. Pero no solo hay normas y principios generales, sino que también hay unos principios que ordenan dicho sistema, básicamente en base a la jerarquía entre normas y a la competencia de cada norma también. ¿Por qué decimos que el derecho tiene un carácter coactivo? Pues porque el incumplimiento de las normas conlleva una sanción. Las normas son de obligado cumplimiento. Y la decisión en cuanto a cuál es la consecuencia del incumplimiento de una norma jurídica es un monopolio que tiene el Estado. El Estado tiene un monopolio no solo en cuanto a la elaboración de las normas jurídicas, sino también en cuanto a su imposición. El derecho se define de maneras diversas, como orden de la convivencia humana inspirado en la justicia, como técnica de organización social o como sistema que encauce y da solución a conflictos de intereses entre personas y grupos, siempre que dichos conflictos afecten a la colectividad. El derecho es una creación humana. Esto significa que el derecho puede modificarse, que las normas jurídicas pueden ser modificadas y que el derecho no es un bloque compacto y estático, sino que es algo que evoluciona a lo largo del tiempo según las necesidades de las sociedades. El derecho previene conflictos y los resuelve una vez que se han producido y sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, el derecho, al menos el derecho público, regula las relaciones de poder y limita ese poder.
supone en definitiva el derecho administrativo un conjunto de garantías de la actividad de los particulares ante la actuación de los poderes públicos. En cuanto al Estado, el Estado aparece a lo largo de la historia como un mecanismo necesario para regular la vida en sociedad. En un primer momento, las formas más simples de Estado suponen la primacía de la fuerza. En un momento posterior empiezan a aparecer instituciones y normas. En un momento más evolucionado aparece la democracia, basada sobre todo en el voto ciudadano, y en el estado más avanzado de la democracia se da una gran importancia a la responsabilidad de los poderes públicos. Aparecen así esos 4 estadios que no aparecen de forma lineal a lo largo de la historia, sino que del estudio de distintos sistemas políticos y de distintas sociedades podemos situar a cada una de ellas en uno de estos grupos que hemos mencionado. El Estado necesita determinados elementos para existir. Uno de los más fundamentales es un territorio definido por fronteras. Cuando hay un intento de montar un Estado sin que exista un territorio propio, hablamos de un Estado fallido. Territorio, por tanto, que debe tener cierta continuidad y debe estar delimitado del territorio de otros Estados. También una comunidad más o menos homogénea es esencial. Los elementos de raza y religión han estado presentes en la creación de los distintos estados contemporáneos, por mucho que las constituciones actuales dejen bien claro que la raza y la religión son factores que no deben ser tenidos en cuenta a la hora de aplicar la ley a los ciudadanos, pero están allí como elementos que han contribuido a lo que son hoy los estados tal como los conocemos. También la lengua, una lengua común a los ciudadanos o varias lenguas comunes a los ciudadanos, son imprescindibles. Y por último las costumbres, algo más inaprensible, pero que está ahí. Las costumbres en cuanto a los distintos elementos que componen la vida social, desde la alimentación a la vestimenta, pasando por lo que entendemos por urbanidad o por buena educación. Todos estos elementos contribuyen de una manera o de otra a la percepción identitaria común, esto es, al sentimiento que tienen los ciudadanos de pertenecer a una nación, a un grupo único. Definimos el Estado como una organización política de un territorio en base a 2 elementos básicos, unas instituciones permanentes, o con vocación de permanencia, y un bloque normativo común, en base al derecho. Por tanto, Estado y derecho son indisociables en este sentido. Dice la Constitución española que la soberanía popular reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado, pero es el Estado el que es depositario de esa soberanía popular que pertenece originalmente a los ciudadanos y tiene el monopolio en el uso de la fuerza, el monopolio en la creación del derecho, como hemos dicho, y en la imposición de normas a los ciudadanos. La fuerza del Estado no es prácticamente nunca una fuerza física, aunque la palabra nos lleve a pensarlo. Es sobre todo una fuerza económica, en la medida que el Estado controla los patrimonios de los ciudadanos. También existen sentencias que dictan los tribunales que son de obligado cumplimiento. Y la fuerza personal, la más ocasional, la más excepcional, que se produce, por ejemplo, cuando hay privaciones de libertad, por alguna razón establecida lógicamente en el Código Penal, o cuando en un caso extremo los cuerpos policiales tienen que hacer uso de sus armas de fuego. Pero lo normal es que la fuerza sea siempre la económica. La fuerza del Estado tiene unos límites clarísimos. En primer lugar, el interés general. En segundo lugar, el cumplimiento estricto de la ley y también el principio de proporcionalidad. Cuando el Estado incumple alguno de estos límites, se produce la responsabilidad y la obligación, por tanto, de reparar los daños que pueda haber causado. En cuanto a la administración pública, hay que señalar que el Estado de Derecho, como es el español, se distingue en primer lugar por el cumplimiento del derecho, por el cumplimiento de la ley, también por el reconocimiento de los derechos fundamentales de forma efectiva y por la responsabilidad de los poderes públicos, como hemos dicho. Pero también hay un elemento esencial que es la separación de los poderes.
La separación de los poderes significa el fin de la monarquía absoluta. Supone asignar los distintos poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, a distintos órganos, a distintas instituciones. De esta manera, el poder legislativo elabora normas, el ejecutivo las desarrolla, las aplica y las hace cumplir, y el judicial es el gran árbitro de todo el sistema que juzga cómo se están cumpliendo esas normas jurídicas. El poder ejecutivo reside en el gobierno, que hace básicamente dos cosas. Tiene la iniciativa política, es el órgano que dirige la política nacional, y también es ejerce la máxima jefatura de las administraciones públicas, dirige la administración. La administración pública, que se caracteriza sobre todo por tener una personalidad jurídica única, aunque tenga múltiples órganos. Esos órganos funcionan en base a los principios de jerarquía y competencia, pero la actividad de todos ellos se asigna de manera única a esa única persona jurídica que es la administración. La administración es el gestor de los recursos del Estado. Es quien organiza los medios económicos, materiales, humanos de los que dispone el Estado para el cumplimiento de sus fines. Sus fines que, en todo caso, suponen una orientación al interés general. La administración no tiene, contra lo que se afirma algunas veces, no tiene intereses propios, no defiende sus propios intereses, defiende el interés general. Su actuación está en todo caso vinculada a la legalidad, y en esto también se distingue de las organizaciones privadas. Las organizaciones privadas atienden intereses privados y son libres en su actuación siempre que no incumplan la ley. En cambio, la administración pública solo puede hacer aquello que la ley le ordena hacer y en la manera en la que se lo ordena hacer. Además, la administración pública tiene el imperativo constitucional de actuar con eficacia. Una organización privada puede elegir ser eficaz o elegir no serlo. La administración pública no tiene otro camino que la eficacia porque así lo impone la Constitución. Vamos a acabar con una referencia a la calidad democrática. Me voy a referir al hecho de que distintos países con constituciones democráticas muy parecidas, muy similares, pueden tener democracias muy diferentes. Todas las constituciones democráticas reconocen la soberanía popular, la división de los poderes, los derechos fundamentales, el principio de legalidad y la responsabilidad de los poderes públicos. Sin embargo, la democracia puede ser mucho más saludable, mucho más sana en un país que en otro. ¿De qué depende esto? Pues en mi opinión, de los siguientes elementos. Primero, cómo funcionan los servicios públicos, si atienden con eficacia las demandas ciudadanas o si no lo hacen. En segundo lugar, muy importante, la existencia de una opinión pública libre, que se basa sobre todo en la buena labor de los medios de comunicación. En tercer lugar, de cuáles son los índices de corrupción en ese país, que pueden ser más altos, pueden ser más bajos, dependiendo de las distintas administraciones. También de lo que llamamos cultura de la legalidad, que es la convicción de los ciudadanos y de los poderes públicos de que deben actuar con respeto a la ley, de los ciudadanos y también de las organizaciones privadas, de las empresas, etcétera, etcétera. También del respeto a las instituciones que muestren en ese país los ciudadanos y los grupos políticos. Y por último, de uno de los factores más importantes, que es que cómo los juzgados y tribunales están controlando de manera independiente el funcionamiento de los demás poderes del Estado y el cumplimiento efectivo de las leyes por parte de todos.